Ya. Hola chicos, chicas. Bueno, ahora vamos a tratar de resolver el problema número 2 del seminario de la clase 8, que son las leyes de Kirchhoff y, bueno, capacitores y circuitos RC. No se olviden de mirar la cátedra e intentar hacer los ejercicios por lo menos unas 2, 3 veces para... bueno, antes de mirar la respuesta, porque obviamente la idea es que puedan estudiar por su cuenta. Ya, así que eso. Vamos, démosle entonces. Tenemos el siguiente enunciado. Entonces, este es un problema de circuitos mixtos. Bueno, la cuestión es que dice así. Para el circuito que se presenta en la siguiente figura, la que podemos observar obviamente aquí, los dos medidores son ideales, en este caso amperímetro y voltímetro. La batería no tiene resistencia interna apreciable. La batería en este caso es esta de acá. Sale con un símbolo epsilon, no como lo hemos visto en clase porque es un problema extraído del libro del Sears. Y el epsilon que sale acá alude a la fuerza electromotriz, que en algún momento nombramos en clase. La voy a escribir acá solamente para dejarla declarada. Es la FEM, ¿ya? Se le dice FEM, fuerza electromotriz. ¿Cuál es la gracia? Bueno, casi es lo mismo que un voltaje, pero... o bueno, en realidad es un voltaje, es el voltaje que entrega la pila en este caso. Pero hay que aclarar una cosilla, que esta es el voltaje entregado si es que no consideramos una resistencia de por medio. O sea, todas las pilas, todas las baterías ofrecen una resistencia al paso de la corriente. Entonces, en sí misma, la batería es una resistencia. Entonces, obviamente no la estamos considerando en este caso y hay que hacerse los locos con eso, ¿ya? La fuerza electromotriz en este caso simplemente va a ser el voltaje que pasa por este lado de acá, ¿ya? Así que no nos compliquemos más la existencia. Bueno, por eso dice, la batería no tiene una resistencia interna apreciable, así que la resistencia en este caso va a ser 0. Y el amperímetro da una lectura de 1.25 amperes, este de acá, ¿ya? Pregunta letra A, ¿cuál es la lectura del voltímetro? O sea, nos piden cuánto va a ser el voltaje o la diferencia de potencial medida en esta resistencia. Y la pregunta B dice, ¿cuál es la FEM o el voltaje de la batería? ¿Ya? Tengo aquí ya una simplificación del problema. Es exactamente el mismo diagrama, está un poquito más chico porque obviamente no quise cambiar un poco el diseño. Eh, o sea, cambié el diseño anterior, pero no quise cambiar los diseños que van a venir de ahora en adelante. Acuérdense que estos circuitos se resuelven tratando de alcanzar el circuito de Ohm. Entonces vamos a ir haciendo por etapas para poder ir viendo más o menos cuáles son las variables que están involucradas y ver cómo podemos reducir el circuito. Ya, estamos en la parte de identificar variables. Tenemos algunas cosas bastante sencillas que ya enunciar. Tenemos la lectura del amperímetro, que en este caso son 1.25 amperes. No olvidar que las unidades de medida las ponemos con corchete. ¿Y qué más? Tenemos una resistencia interna de la batería igual a 0. ¿Ya? Vamos a declarar acá con una letra B, que eso es lo que nos están pidiendo también, esa es la pregunta B. Y creo que eso es todo. Bueno, obviamente dentro de la identificación podemos observar que existen resistencias aquí en este caso y que existen distintas combinaciones. O sea, tenemos 45 ohm, 25, 15, 15 y 10 que está conectada en este caso en serie. Y eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a identificar. En este caso vamos a ir declarando algunas cosillas, ¿ya? Este circuito que está aquí está en serie. Esas dos resistencias están en serie, así que obviamente va a determinar el primer paso del circuito. Y bueno, lo que nos quede de ahí, lo voy a marcar con verde, lo que nos queda ahí van a ser un circuito en paralelo. ¿Ya? De lo que quede ese circuito en paralelo, obviamente vamos a poder analizar lo que son estas tres resistencias, que va a ser el resultante de esta, esa resistencia que está acá, que va a quedar en serie con el resultado de esa, y van a quedar en serie con esta de 35 ohms. O sea, entonces vamos a tener tres resistencias al final para poder resolver el ejercicio y obviamente resolver el circuito de Ohm. Lo que acabo de declarar en este caso va a ser explícitamente el planteamiento. Así que lo voy a dejar declarado ahí. El planteamiento en nuestro caso va a ser simplemente el ir reduciendo el circuito de Ohm. Eh, o sea, vamos a ir reduciendo el circuito este, el que está acá, y lo vamos a transformar en un circuito de Ohm. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, podemos ver que el primer paso en este caso, o paso 1, va a ser resolver estas resistencias de acá. Es bastante sencillo porque como estas están en serie, entonces se suman por la regla de las que hemos visto en clase. 15 más 10 son 25, entonces vamos a agregar
el resultado de esta primera etapa, y que creo que es esta de acá. Vamos a poner esto. Aquí está nuestro primer resultado. Voy poniéndolo con azul, ya cada uno de los pasos. De aquí pasamos para acá. ¿Ya? Si se fijan, bueno, yo lo estoy haciendo de manera automatizada, pero obviamente aquí, como lo estoy declarando con palabras, es un cálculo bastante sencillo. 10 más 15 ohms son 25. Y ahora, como podemos observar, como está resaltado aquí en el rectángulo verde, lo que esperábamos era un circuito en paralelo, del cual ya sabemos que por acá pasan 1.25 amperes. Sabiendo que pasan 1.25 amperes, aquí podemos hacer nuestro primer cálculo, que tiene que ver, y que no lo anoté antes, que tiene que ver con la ley de Ohm, que la voy a dejar escrita aquí. Bien. La rotulo como la ecuación 1. ¿Ya? Nos vamos a aprovechar un poco este pedazo de acá, este sector de aquí, y como ya sabemos ¿cómo se llama esto? El amperímetro, cuánto marca, nosotros sabemos que la corriente en este caso, la corriente aquí va a ser 1.25 amperes. Y obviamente por la ley de Ohm podemos sacar el voltaje que pasa por esta resistencia, por esta de acá, de manera fácil, que es 1.25 amperes por la resistencia, que en este caso son 25 ohm. El resultado de eso son 31.25 volts. Y que, como sabemos, lo voy a resaltar con color verde, como sabemos, y este es un circuito en paralelo, este circuito conservan exactamente todas las resistencias, conservan exactamente el mismo voltaje que nosotros podemos poner acá. Si sabemos el voltaje de esta es porque sabemos el de esta y el de esta también. Entonces, obviamente, ese mismo voltaje que está ahí, que son 31.25 volts, son para esa y para esa. ¿Ya? Bueno, resolviendo este problemita, creo que nos falta una ecuación antes. Debería haberla escrito antes, mil disculpas. Vamos a declararla aquí. La resistencia de un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias. Vamos a ponerlo así como una ecuación 2. Y la resistencia o el recíproco de una resistencia de un circuito en paralelo es la suma de los recíprocos de las resistencias independientes. Y eso podríamos nombrarlo como nuestra ecuación 3. Como se puede ver, es bastante sencillo observar que como este es un circuito en paralelo, este de acá, podemos hacer la suma de los recíprocos, o sea, para poder calcular la resistencia equivalente de esta parte de acá, o el recíproco de la resistencia equivalente, tendríamos que sumar 1 partido en 25 más 1 partido en 15 más 1 partido en 25. Si hacemos eso, lo voy a dejar anotado en esta sección de acá, un poquito más chico. Voy a ponerlo aquí. 1 partido por la resistencia equivalente de ese sector debería ser 1 partido en 25 más 1 partido en 15 más, más 1 partido en 25. Si nosotros resolvemos ese problema, debería darnos algo por el estilo, que son 6.82 ohm aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esa resistencia equivalente, que creo que, bueno, ahí está, es la que nos va a dar, lo voy a declarar aquí, esta resistencia va a ser la resistencia equivalente de este circuito en paralelo que está acá. Viendo eso, creo que podemos agregar nuestra tercera imagen, que va a ser la siguiente. Yo lo tenía puesto por acá. Aquí. Que se encuentra en este sector de acá. Ahí. ¿Ya? Bueno, aquí
no olvidar citar cuando resuelvan los ejercicios, citar que ocuparon, para poder calcular la resistencia equivalente de este circuito de acá, ocuparon la ecuación número 3. ¿Ya? Para calcular la resistencia equivalente de este circuito en serie acá, que es esta equivalente de aquí, ocuparon la ecuación 2. Y obviamente para poder calcular el voltaje de esta resistencia que está aquí, ocupar la ecuación 1. No olvidar de citar eso dentro de la resolución de ejercicio. ¿Qué más tenemos? Bueno, sabemos de esta parte de acá que tenemos el voltaje anterior, así que esta cuestión también se debería escribir para no perdernos también después cuando tengamos ejercicio, o sea, el ejercicio un poco más resuelto. Esto deberían ser entonces 31.25 volts los que pasan por esa resistencia. Ya, no olvidar. Bueno, ya ordenándolo un poquito, no olvidar que estamos en la parte de la ejecución, así que de hecho lo voy a poner acá. Ya lo he puesto antes, pero bueno, eso. Estamos ejecutando algunas cosas aquí, ya las ecuaciones están dadas, las voy a dejar marcadas aquí porque se nos puede haber desordenado un poquito la cabeza ahora que cambié la diapo. Tenemos ahí nuestras ecuaciones, la parte de la identificación, además de todos los diagramas que hemos construido, algunas de las cosas que hemos sacado, etc. Ya, y ahora, si se fijan en esta resistencia, acá tenemos una clave, porque tenemos el voltaje que pasa por esta resistencia después de haber visto después de haber analizado el circuito en paralelo de acá. Y como tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, obviamente ocupando la ecuación 1 podemos sacar la corriente. Si escribimos eso, la corriente debería estar dada por la ecuación 1. Y tenemos que el voltaje en este caso son 31.25 volts. Y eso es igual a la corriente que no tenemos, por supuesto porque es la que queremos, por la resistencia que en este caso son 6.82 ohm. Eso nos da un resultado para la corriente de 4.6 en verdad. 4.6 amperes para esta resistencia. Entonces, ¿qué ganamos con esto? De hecho, voy a resaltarlo con rojo, ya porque es un resultado relevante. Son 4.6 amperes. Si son 4.6 amperes los que pasan por esa resistencia, como este es un circuito en serie, son lo mismo exactamente para este de acá y para esta de acá. Entonces, como ya sabemos esto, lo vamos a dejar declarado aquí. En esta resistencia de acá pasan 4.6 amperes. Y como bien sabemos, y ahora si nos enfocamos en este circuito de acá, ya podemos saber algunas de las cosas más relevantes. Podemos saber el voltaje que pasa por esta resistencia de acá y podemos resolver la pregunta número 1, o la pregunta A, perdón. Sí, correcto, la pregunta A. Obviamente ocupamos la ecuación 1, nuevamente, vir, donde el voltaje es lo que vamos a saber, la corriente son 4.6 amperes, y vamos a multiplicarlo por los 45 ohm. Eso nos da un total de 4.6 por 45, perdón que lo esté sacando ahora, son 207 volts. Sí, 207 volts. Los que pasan por esa resistencia en particular. Ya sabíamos lo otro que pasaba por este, así que de hecho lo vamos a resaltar. Tenemos los 31.25 ahí y además tenemos algo extra porque como sacamos la corriente, que son 4.6 amperes, en esta de acá, ya sabemos cuánto vale la otra. En este caso, así que la corriente va a ser 4.6 amperes en esa resistencia. De la misma forma, con vir, sabemos que el voltaje que pasa por esta resistencia debería ser 4.6 por 35, que eso nos da un total de 161 volts para esta resistencia que está acá. Y ahí ya tenemos prácticamente todo, porque como bien sabemos, en un circuito en serie, el voltaje que tiene la fuente se reparte en todas las resistencias independientes. Entonces ya tenemos todos los voltajes de todas las resistencias independientes. Sabemos que el de esa resistencia de acá son 207 volts.
El de acá, de esta resistencia de acá, son 31.5, o sea, 31.25, y el de acá son 161. Si sumamos todos esos valores, nos debería dar un total de 399,25 volts. O sea, lo vamos a dejar anotado aquí, esa es la respuesta B, que son 399.25 volts. ¿Ya? Y eso resuelve la pregunta B. ¿Ya? Bueno, no fue necesario llegar al circuito de Ohm, obviamente, porque las preguntas no se resolvieron antes. Estamos en la parte de la evaluaón, declaro eso. No fue necesario llegar al circuito de Ohm. Es un gran voltaje el que pasa por estas resistencias. Y habría que ver si es que tiene sentido de alguna manera. O sea, si el amperímetro nos marca 1.25 amperes, este de acá, ya sabemos que 1.25 amperes igual es una corriente no menor, así que no estoy seguro si es que puede ser, pero creo que podríamos pensar que de alguna manera es aceptable, sabiendo que la resistencia al final de todas estas de acá nos dio un total de 6.82, o sea, bajó harto la resistencia con respecto a las primeras. Y además de eso, si pensamos que por esta resistencia pasan 1.25 amperes, por esta también, porque son exactamente iguales. Como esta es 15 y es menor que esta resistencia de acá, por esta debería pasar una cantidad de corriente mayor. Acuérdense que la corriente que entra por aquí se divide en estos tres caminos. Entonces, si aquí tenemos 1.25 y aquí tenemos 1.25, tenemos 2.5 amperes en estas dos resistencias de acá. Esta debe tener un poco más. Y obviamente porque, de hecho, pensando en la cantidad de corriente que pasa, nosotros la calculamos acá. En esta total pasan 4.6 amperes, o sea, de 1.25 más 1.25 tenemos 2.5 en estas dos. Esta tiene que pasar algo más, y efectivamente pasa algo más. Tenemos aquí un 4.6, que si lo comparamos en total, 4.6 menos, 2.5, nos queda un total de 2.1 amperes pasando por este lado, que claramente es mayor. Bueno, así que el resultado tiene sentido por lo menos en este aspecto. La corriente que pasa por estos de acá, por este, y en total, en esta parte del circuito, debería ser del orden de los 4.6 amperes, o sea, estábamos bien en los cálculos. Y pensando en términos del circuito en serie, bueno, obviamente conservamos la corriente. Y bueno, no nos ayuda a visualizar completamente todo porque el problema es un poco más complejo que eso. Pero tiene sentido, o sea, pensando en que esta es la resistencia más chiquitita de estas tres, y por esta pasan 31.25 volts, por esta tienen que pasar muchos más porque es una resistencia más grande. Como se tiene que conservar la corriente, el voltaje en esta debería ser mucho mayor, esto es casi 7 ohms. Entonces, 6 por 7 son 42, más o menos, entonces debería ser como del orden de 6 veces más grande esto. 6 por 3, 18, son como 200. Entonces estamos bien en términos del cálculo, es un voltaje bien grande. Este de acá es grande y como este es 35 con respecto a este de acá, 7 por 5 son 5 veces más grande. Entonces son voltajes grandes, tiene sentido, ya tiene completo sentido. Así que eso, no hay mucho más que analizar del circuito y es un problema bien académico. Así que eso. No olviden revisar los libros. Dos libros más o menos guías, nombrémoslo así. Estos ejercicios fueron sacados del Sears. Así que eso, pues denle una miradita, que son libros bastante interesantes al respecto. Bueno, con esto espero que se haya entendido. Estamos listos entonces para poder seguir con el curso y con el problema que viene. Nos vemos. Chau, chau.